Vamos a tomar algunos hitos de la historia argentina. Trata de hacer una interpretación de cómo se fue gestando nuestra historia argentina, pero vamos a hacer un análisis desde una mirada conservadora de esa historia argentina, desde los principios de la filosofía política conservadora, que se nutren los grandes padres del pensamiento tradicional, tradicionalista, conservador. Hay matices entre ellos, ¿no? Pero bueno, nos nutrimos sobre todo de pensamiento de Edmund Burke, de Joseph Maestre, de Bonald, de Donoso Cortés, y los grandes autores, historiadores revisionistas argentinos, y con todos ellos, inspirados en lo que ellos nos han enseñado, los grandes maestros, observar, hacer una mirada, un análisis. También recuerdo una obra muy importante de alguien que ha repensado la historia argentina con una mirada conservadora. Estoy pensando en Vicente Massot, ¿no? Tiene una obra, Auge y Ocaso de una Nación, que justamente nos plantea un poco algunos de estos temas a los que en forma breve quisiera referirme. ¿Cuándo comienza la historia argentina? Podemos decir, como han dicho siempre los grandes historiadores revisionistas, que la Argentina no tiene 200 años, sino que tiene 400 años. Podemos remontarnos a la primera fundación de Buenos Aires o a la fundación de la ciudad de Santiago del Estero, la primera ciudad fundada que ha perdurado en el tiempo. O sea que nos remontamos a lo que fue la colonización española del siglo XVI, colonización que significó fundación de ciudades, evangelización, trasplante de cultura, fundación de colegios, de una universidad en Córdoba, de todo una estructura social, política, cultural que está en la base de nuestra nacionalidad. Muchos han denominado lo han llamado esa gran cultura, a esa gran unidad entre pueblos que comparten estas raíces, la hispanidad. Entonces, ahí tenemos un primer momento, la fundación de ciudades, ¿no? Se dice que hubo tres grandes corrientes colonizadoras: la corriente que vino desde el norte, de zona del Perú, que se fundó entonces las ciudades de Santiago del Estero, Córdoba, San Salvador de Jujuy, Salta, esas ciudades, San Miguel de Tucumán, más tarde San Fernando del Valle de Catamarca, esas ciudades que luego se convirtieron en capitales de las provincias del norte, esa región que antaño se llamó toda la región del Tucumán. Luego ha habido una corriente que ingresó desde la zona de Chile, del oeste, que fundó, por ejemplo, las ciudades de Mendoza, San Juan, San Luis, en la región de Cuyo, que históricamente en aquellos tiempos estuvo mucho más ligada a Chile, estaba más en relación y en vínculos comerciales, por ejemplo, con la Capitanía de Chile. Y la otra zona, la otra corriente colonizadora que entró por el Río de la Plata, se realizó la primera fundación de Buenos Aires, luego la fundación de Asunción, más adelante desde Asunción se bajó y se fundaron Santa Fe o la segunda Buenos Aires. Estamos hablando de todas esas ciudades que que surgieron allá en el siglo XVI como pequeñas aldeas, pero con una estructura civil, cívica, muy propia de los españoles, con su iglesia y cabildo en torno a la plaza, o sea, la institución política, la institución religiosa. Las iglesias de las congregaciones, de las órdenes religiosas que actuaron aquí en nuestro territorio, jesuitas, dominicos, franciscanos, que tuvieron una labor educativa y social tan relevante. Y entonces ahí tenemos como la primer simiente del origen de nuestra nacionalidad, remota. Luego podemos saltar al siglo XVIII, un momento muy importante, la época de los Borbones. La historia revisionista hace una crítica del reinado de los Borbones, la forma de gobernar, la expulsión, por ejemplo, de los jesuitas que llevaron a cabo. Es otra mirada que imponen los Borbones a la monarquía anterior. Pero aquí nos interesa destacar que en tiempo de los Borbones, sobre todo
de que tal vez haya sido el más importante de los Borbones, Carlos III, se funda el Virreinato del Río de la Plata. Y es un hito fundamental en la evolución de la historia argentina. Y es de donde parte Vicente Mazzotta en su análisis, ¿no? En realidad. ¿Qué pasa con el virreinato? Se incorporan o se organizan territorios que tenían una estructuración diferente hasta el siglo XVII en torno a Buenos Aires. Entonces toda la zona del Tucumán, de Cuyo, todo el Río de la Plata, el mismo Paraguay, la banda oriental, quedan organizados, centrados en torno a la cuenca del Plata. Y es la estructura geopolítica que luego va a caracterizar a nuestra nación. Tal vez algunos hablan después de una gran macrocefalia de la Argentina, de cómo se estructuró todo en torno a Buenos Aires, la sobredimensión que adquirió Buenos Aires, pero bueno, eso da para otro análisis. Lo importante es cómo esta estructura política se va organizando en torno a esta ciudad-puerto, que luego va a ser una gran cosmópolis económica y política. Bien, fue breve la historia del Virreinato de la Plata, unos 30 años, de 1776 a 1810, cuando es desplazado el último virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, de Ceballos a Cisneros, y se produce la Revolución de Mayo. Y como antecedente de la Revolución de Mayo, un hecho muy importante, la expulsión de los ingleses de 1806 y 1807. Buenos Aires expulsa a los ingleses que quieren invadir estas tierras que pertenecían al Imperio Español, con el cual estaba en guerra, ¿no? Recordemos que en esos tiempos en Europa estaban las guerras napoleónicas. Pero bueno, Revolución de Mayo, un hito fundamental. ¿Qué hay que decir de la Revolución de Mayo? Que tal vez la palabra revolución no sea la más apropiada. Muchos se han ocupado de querer quitarle el peso a esta palabra. Por supuesto, los que han hecho una mirada desde la izquierda de nuestra historia han querido presentar la Revolución de Mayo como la versión criolla de la Revolución Francesa, y los autores revisionistas han demostrado que en realidad la Revolución de Mayo fue un proceso político bastante, en el acontecimiento en sí, bastante pacífico. Después se inicia una guerra desde ya, ¿no? La guerra que va a llevar a la independencia. Pero fue un cambio de gobierno debido a una situación política bastante grave que se estaba viviendo en ese momento en el Imperio Español, que era la invasión de España por Napoleón y la caída de la monarquía española en 1808. Recordemos la farsa de Bayona. No vamos a entrar ahora en este complejo tema histórico, pero sí señalar que en realidad la Revolución de Mayo fue un proceso político, no fue una revolución ideológica. Estos criollos, con su formación en las universidades españolas de la época, aquí por ejemplo, la Universidad en el Alto Perú, o los que habían estudiado a España, la península, Salamanca, ¿no? En la misma Córdoba, pero se habían formado con los principios tradicionales, con los principios de la escolástica, tal vez influenciados por cierta ilustración no radicalizada. Hubo toda una corriente de ilustración cristiana, eran parte de una cultura española, donde había algunos un poco más influenciados por los aires de la época, pero que no llegaban a los extremos de lo que fue un Robespierre, la influencia de Rousseau. Incluso acá Moreno quiso traducir el contrato social de Rousseau, pero depurándolo de los elementos radicales y contrarios a la religión que este texto tenía. Por tanto, una revolución, entre comillas, que no se puede parangonar con la revolución jacobina ocurrida ya en París, finales del siglo XVIII. Ese proceso, que se inicia en 1810, lleva a la Declaración de Independencia el 9 de julio de 1816. Y hay un textito de Alberto Ezcurra Medrano que siempre lo recuerdo, más o menos lo voy a citar de memoria, pero él decía: aquella asamblea, aquel congreso que declaró nuestra independencia era un congreso integrado por personas con mentalidad monárquica, la mayor parte de ellos eran defensores en ese momento de una monarquía,
se solía relacionar a la República con la República Francesa radicalizada. Es cierto que estaba también el ejemplo de la República recién instaurada en Estados Unidos, pero eran hombres monárquicos, conservadores, consideraban que los problemas que había traído el cambio de gobierno a partir de 1810 se podían solucionar estableciendo un gobierno fuerte, una autoridad fuerte, un monarca. El tema era de dónde conseguir ese monarca. Y además eran hombres de letras, moderados, frailes, teólogos, canonistas, hombres del derecho, y que nada puede parangonar ese congreso con las asambleas tumultuosas que se vivieron en París durante la Revolución. Por tanto, nuestra historia va más por esta línea que por la de la radicalización. Luego tuvimos nuestras guerras civiles, y en esas guerras civiles hubo diferentes partidos que intentaron imponer su proyecto político, hasta que en 1829 tenemos una figura ilustre, la figura de Juan Manuel de Rosas, criticados por unos como un tirano, levantado a pedestales del proyecto por otros, la historia revisionista ha hecho una gran defensa y reivindicación de Rosas. Aquí solamente me interesa destacar dos aspectos de esta figura, con sus errores, sus aciertos, sus defectos y sus virtudes. ¿Qué es? Que Rosas salvó la unidad de la patria. En un momento en el que la Argentina corría peligros de disolverse, de separarse en distintas regiones, que había agentes internos y externos que conspiraron para dividir nuestro territorio, Rosas fue el que salvó la unidad. Él supo ver que en ese momento lo más importante no era sancionar un texto escrito constitucional, sino salvar la unidad de la patria, con mano firme como lo hizo. Y aparte fue, estando en el gobierno y estando ya en el exilio, cuando uno lee las cartas de él en el exilio mirando lo que pasaba en Europa, un enemigo de las ideas radicales, de las ideas de izquierda, de las ideas revolucionarias. Siempre fue un amante del orden y de la tradición. Entonces, estos dos aspectos de Juan Manuel de Rosas, salvador de la unidad de la patria y enemigo de la izquierda, son los que hoy quisiera destacar en esta breve exposición. Y luego de Rosas viene la sanción de la Constitución, una Constitución que fue muy criticada por los autores revisionistas, una Constitución que no termina de definir ciertos aspectos, que queda medio camino, por ejemplo en el tema religioso, que tiene que ver con nuestra tradición nacional, pero que más allá de todo, esa Constitución, después de caído Rosas y después de una serie de conflictos que hemos tenido, ha servido para echar las bases de un país pacífico, ordenado, que se pudo ir construyendo, que atrajo capitales, que atrajo inmigrantes, un país que floreció hacia finales del siglo XIX, un país que se abrió al mundo, abierto al mundo, que prosperó, que progresó, que tuvo también sus conflictos, donde había sectores con ideas mucho más liberales, sectores con principios más conservadores. La sociedad seguía siendo una sociedad tradicional, si bien entre los políticos había un gran influjo del positivismo y del liberalismo de la época, pero tenemos una sociedad bastante conservadora en muchos valores. La inmigración que vino es una inmigración en general europea que se adaptó y que compartía la idiosincrasia de la Argentina criolla. Se fue gestando una Argentina también gringa, sobre todo en las grandes ciudades del litoral, Buenos Aires en particular, pero que no negó el origen de la Argentina, sino que se fue acomodando y se fue dando un tipo particular de argentino, ¿no? Sobre todo en la zona litoral, rioplatense, porteña. Pero más allá de todo, era una sociedad amante del orden, que si bien hubo sectores, fines del siglo XIX, principios del XX, que intentaron generar desorden, los gobiernos de aquellos tiempos, con sus defectos y con sus virtudes, se plantaron frente a quienes querían sembrar la anarquía. Y si bien tenemos personalidades afiliadas a la masonería, el influjo de ideas liberales
que renegaban de la tradición, un liberalismo cortado de la tradición del país. Sin embargo, comienza a darse entre los sectores, digamos, de la élite dirigente, entre los sectores que gobernaban, toda una línea conservadora, que incluso se va a estructurar en un partido en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires va a surgir un partido conservador. En otros lugares, en otras provincias por ahí, o en otras regiones se destaca más el influjo liberal de esas dirigencias, pero Buenos Aires no le teme a la palabra conservador y toma los dirigentes de Buenos Aires el término conservador. Y por eso los partidos conservadores que surgen ya en el siglo XX, en el primer cuarto del siglo XX, el primer tercio, vamos a ver que conviven estas dos líneas, una línea más liberal y una línea más propiamente conservadora tradicional. Tal vez el principal referente de esta línea más conservadora haya sido en la provincia de Buenos Aires el gobernador de la provincia de Buenos Aires de los años 30, Manuel Fresco, donde vemos que es un representante de los ideales tradicionales de la Argentina histórica, tradicional, que no se cansó de defender y de sostener, junto con los valores de tradición, de patria, su lema, ¿no? Dios, patria, hogar, Dios, patria, familia, que son los principios fundamentales de todo pensamiento conservador.